en la naturaleza. Vean esas imágenes. ¿Qué le inspira a los monitos? Algunos son muy graciosos, otros inquietos. Incluso algunos llegan a intimidarnos un poquito con su aullido, por ejemplo, el congo, que nos puede intimidar un poco, pero la verdad es que llaman la atención y nos encantan y podemos verlos en diferentes partes del país. Y hoy queremos que usted conozca un poco más de ese animalito tan querido por nosotros los costarricenses. Y Angie Sánchez, que es encargada de vida silvestre, hoy nos habla al respecto. Muy buenos días, Angie, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por el espacio, por traer un poquito de la fauna silvestre de nuestro país a la población. Angie, hablemos de las especies que hay de monos en nuestro país. ¿De cuántas estamos hablando? Estamos hablando de 4 especies de monos: el mono ardilla, el mono araña, el mono cara blanca y el mono congo. Ahora, el mono araña, ¿cuáles son las particularidades de esta especie? Esta es una especie hermosa, es uno de los monos más grandes del Nuevo Mundo. Es una especie que se alimenta principalmente de frutas y también de follaje, de hojas. Es una especie que tiene una coloración bastante café, ¿verdad? Y utiliza su cola de manera prensil, es prácticamente como una extremidad adicional, ¿verdad? Ellos se sostienen incluso de su propia cola, ¿verdad? Ahora, exacto. ¿Dónde los podemos ver? Esta especie es muy dependiente de bosques húmedos, bosques secos, pero principalmente de extensiones importantes de bosque primario, bosque no alterado, ¿verdad? Entonces es una especie que es muy vulnerable a la deforestación y a la fragmentación del hábitat. Ahora, si yo estoy en un bosque que tiene estas características de nuestro país y me encuentro con un monito, ¿cuál sería la reacción? O sea, ¿cómo me comporto y cuál sería la reacción del monito? Bueno, tenemos que entender que es un gran regalo, ¿verdad? Encontrarnos con un animal como este. Somos privilegiados a nivel mundial de tener estas especies y lo que tenemos que hacer es disfrutarlos, observarlos con mucho respeto, cuidando su espacio, no interviniendo, no haciendo sonidos, no brindándoles alimentación, ¿verdad? Darles su espacio y observarlos a la distancia. Ahora, el mono aullador o congo, que de hecho vamos a escucharlo en este momento, vamos a hablar. Algunas personas los califican como muy territoriales, dominantes y porque por ese sonido, ¿verdad? Es lo que nos transmite, pero realmente, ¿por qué tienen este sonido particular o por qué lo hacen? Ellos lo hacen porque son especies territoriales, ¿verdad? Generalmente lo hace el macho alfa del grupo, de la tropa, y lo hace para advertirle a otras tropas o a otros machos que él es el líder y que ahí hay una tropa de monos, ¿verdad? Como para marcar su territorio, sí. Exacto. Ahora, ¿cuáles son las características de un mono como este, el aullador o congo? Ok, esta es una especie muy carismática, ¿verdad? Es una especie que está en peligro de extinción, al igual que el mono araña. Es una especie que se alimenta principalmente es herbívoro, se alimenta de follaje, de brotes tiernos, pero también consume frutas, ¿verdad? Es una especie que es muy apetecida por ser tan carismática como mascota, ¿verdad? Entonces tiene una presión muy fuerte como mascota y también es una especie que se ve muy afectada por el tema de la electrocución, en tendidos eléctricos, porque ella puede habitar bosques nubosos, bosques secos, incluso áreas alteradas. Entonces, no es como la araña que necesita más extensión. Exactamente, entonces es un poco más vulnerable a situaciones como electrocución o atropellos incluso. Ahora, ¿cómo el comportamiento, cómo debe ser y dónde lo podemos encontrar específicamente? Ok, ellos los podemos encontrar, como le dije, en una diversidad de hábitats, incluso cerca de zonas agrícolas. El comportamiento de ellos es muy territorial, entonces hay que tratar también de no molestarlos, de respetar su espacio, de no brindarles alimento. La ventaja con estas dos especies es que ellos difícilmente van a llegar al suelo, siempre se mantienen en las partes altas. ¿Diurnos o nocturnos son? Diurnos, totalmente diurnos. Creo que todos hemos ido de vacaciones y hemos escuchado el aullido de los congos en las mañanas tempranito o al finalizar la tarde, ¿verdad? Eso es característico de ellos, muy característico, ¿verdad? Muy característico. Eso es el macho alfa el que emite este sonido, entonces. Exacto. ¿Cuál otra especie nos hace falta? Araña, el tití, ¿verdad? Tenemos el mono tití. El mono tití es muy interesante porque es una especie que está restringida al Pacífico Central y al Pacífico Sur de Costa Rica.
Hay 2 subespecies, una que está centralizada propiamente en la zona de Manuel Antonio y hay otra que se abarca más hacia el sur de Costa Rica e incluso el oeste de Panamá. Es una especie que también está en peligro de extinción precisamente porque su distribución es muy restringida. Él prefiere zonas de crecimiento secundario, puede estar incluso cerca de zonas urbanas, ¿verdad? Todos hemos ido a Manuel Antonio y los hemos visto en algún momento. Es hermoso. Son especies que se alimentan principalmente de insectos y vertebrados, ¿verdad? Pequeños, pero también pueden consumir flores, frutas y hojas. Ardilla o tití, así se le conoce, ¿verdad? Mono ardilla o mono tití, pero es mal llamado tití porque realmente no es de la clase de los titís. Es un mono ardilla, entonces. Exacto. Ahora, muchos de estos monitos, con mucha facilidad, incluso los cariblanco, creo que se acercan mucho a la gente les da comida, hacen videos, incluso justamente por eso les dan ciertos alimentos o objetos para hacerles, ¿verdad?, ciertos acercamientos, videos y subirlos a redes sociales. Esto es una buena, o sea, ¿se debería o no hacer este tipo? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, alimentar animales silvestres está prohibido, es un acto ilegal, ¿verdad? Nuestra normativa lo prohíbe y lo prohíbe por razones muy importantes. Los animales silvestres tienen su comportamiento y sus funciones biológicas. Al nosotros alimentarlos o tratar de alterar su comportamiento natural, estamos afectando todo un ecosistema, ¿verdad? Entonces, es importante, se prohíbe porque lo que no queremos es modificar su comportamiento natural y afectar las funciones que ellos cumplen en el ecosistema, y también porque ellos y los primates en general están muy emparentados al ser humano. Entonces nosotros podríamos transmitirle enfermedades a ellos y ellos a nosotros. Entonces es un tema de respetar espacios, podemos verlos, podemos tomarles fotos, nunca en contacto directo, nunca alimentándolos, siempre de una forma respetuosa. A la distancia, respetando la vida silvestre. Ahora, este monito, el cariblanco, que es tan carismático, ¿dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en gran parte del territorio nacional, en la zona Caribe, en la zona Pacífico, incluso en las cordilleras. Es una especie bastante generalista, puede estar en zonas alteradas, zonas de bosque primario, pero es una especie también omnívora. Esto quiere decir que come una diferente cantidad de productos. Puede comer frutas, puede comer insectos, vertebrados pequeños, brotes tiernos, ¿verdad? Entonces ellos se adaptan y buscan siempre sitios especiales para comer. Ahora, cómo viven en comunidad, porque todas las imágenes que hemos estado viendo, por ejemplo, de una imagen tan tierna, ¿cómo viven en manada o cómo es su comportamiento? Sí, son animales muy sociales, ¿verdad? Recuerden que están muy emparentados a nosotros y son animales sociales, viven en tropas o en grupos, ¿verdad? Varían dependiendo de la especie, incluso hay grupos de monos que pueden ir hasta los 40 individuos, si las condiciones del hábitat lo permiten. Por ejemplo, los monos araña también pueden andar en grupos más pequeños para buscar alimento y todo, pero siempre se mantienen en grupos, por ahí siempre está su tropa. Por eso es que cuando uno ve un monito siempre hay varios alrededor, ¿verdad? Exactamente. Generalmente vemos grupos de ellos. Así es. Que podríamos decir que son un poquito más confianzudos, son más animados, se tratan de acercar. ¿Cómo nos comportamos? Porque es como ese instinto de querer acariciarlos, de querer alimentarlos. Eso es muy importante, Verónica. Esta especie en particular es muy curiosa y es muy inteligente. Incluso se le ha asociado que ellos pueden crear instrumentos o herramientas para alimentarse y para hacer ciertas de sus actividades diarias. Y precisamente por la curiosidad que ellos tienen, se van a intentar acercar a buscar alimento. Lo que tenemos que recordar siempre es no facilitarles eso, no darles el alimento nosotros mismos. Si estamos en un área silvestre protegida y vemos a los turistas alimentándolo, hacer el reporte a las autoridades, a los funcionarios del SINAC, a los guardaparques, y recordar que podemos pensar con muy buena intención que los estamos alimentando y que les estamos haciendo un beneficio, pero realmente les estamos haciendo un gran daño. Ahora, de estas 4 especies, ¿cuáles son las que tienen esa cercanía al ser humano, que se acercan un poquito más? El mono cara blanca, porque está más ampliamente distribuido y puede incluso llegar a zonas urbanas. El mono tití, a pesar de que tiene una distribución geográfica restringida, también se ha visto mucho en cercanía de zonas urbanas, un poco más rurales, ¿verdad? Pero realmente el que menos encontraríamos en zonas o de cercanía a las personas o a los poblados es el araña, por sus requerimientos tan específicos. Y no tiene tanto ese acercamiento al ser humano particularmente. ¿Estas 4 especies están en vías de extinción?
el mono araña, el mono ardilla y el mono congo. Están, de acuerdo a la normativa de nuestro país, en peligro de extinción. También están protegidos por convenciones internacionales. El mono cara blanca está en preocupación menor. No está en peligro de extinción, pero eso no quiere decir que no debamos protegerlo y respetar su comportamiento natural. ¿Qué características tienen estas especies versus, digamos, el cariblanco, que no está en vías de extinción, que hacen que estén en peligro? Sus requerimientos de hábitat, ¿verdad? Recordemos que la araña requiere de bosques menos intervenidos, más primarios, más extensos. El tema de la presión también que tienen como mascotas por la cacería, ¿verdad? Tráfico para mascotas, los hace también muy vulnerables a la araña, al congo y a la ardilla. El cara blanca tiene menos requerimientos específicos de hábitat, entonces se puede adaptar más a las condiciones que encuentra en zonas un poco más alteradas. Angie, es común que algunas de estas especies estén juntas, porque yo he visto en algunos puntos, específicamente en quepos cariblancos, escuchar congos a la distancia, incluso el ardilla no, el tití, bueno, mal llamado tití. Ajá. Que están en un mismo punto. Sí, las distribuciones coinciden, ¿verdad? En este caso en específico podríamos encontrar mono congo, mono ardilla, mono cara blanca. Eso no tiene nada extraño, incluso se dice que las tropas de ardilla le hacen llamados de alerta o previenen a las tropas de cara blanca, advierten a las de ardilla si anda algún peligro cerca, ¿verdad? Es muy interesante porque hay cierta interacción. Ahora, ¿qué otra situación, digamos, podría poner en peligro a estas especies que estamos nosotros incurriendo como seres humanos para hacer un llamado de atención a la población? Bueno, muy importante proteger sus hábitats, ¿verdad? Yo voy a insistir mucho en que la fauna silvestre se tiene que proteger en sus hábitats naturales. Entonces, si vamos a vacacionar, si estamos en nuestra casa o en nuestra comunidad y tenemos cerca tropas de monos, hagamos todo lo posible por protegerlos, por ayudar y conservar a la especie, ¿verdad? Nosotros recibimos muchas llamadas en la institución relacionadas a interacciones, ¿verdad? Personas que en algún momento empezaron a alimentar un monito y ya después se les mete hasta la casa, ¿verdad? Y entonces saber que todas esas prácticas parecen o tienen una muy buena intención en su principio, pueden generar grandes afectaciones a la fauna silvestre. Ser turistas responsables, proteger su hábitat, darles el espacio que ellos merecen en la naturaleza. Perfecto. Angie Sánchez, encargada de vida silvestre del SINAC, le agradecemos mucho su tiempo y esta explicación. Son hermosos, pero hay que cuidarlos. Eso nos toca a nosotros. Así es. Momento de hacer una pausa comercial, pero ¿qué le parece pasar este fin de semana?